La segunda mitad del siglo XVIII marcó el principio del llamado siglo de las revoluciones. El surgimiento de las nuevas ideologías liberales e ilustradas marcaron un período de cambios en el que el mundo empezó a prepararse para acabar con las monarquías autoritarias y dar la bienvenida a los primeros regímenes democráticos. En este contexto estalla la independencia de Estados Unidos. En 1789 estalla la Revolución Francesa, uno de los eventos más conocidos y relevantes de la historia contemporánea y posiblemente causante de casi todos los cambios que al poco tiempo sufrió Europa. Pero a veces las ideas de igualdad, libertad y fraternidad no fue la primera ocasión en la que un pueblo se alzaba en armas contra un tirano. En 1668 tenía lugar en Inglaterra la Revolución Gloriosa y poco más de 100 años después, las 13 colonias del Imperio Británico en América del Norte demandaban romper lazos con su metrópolis. Comenzaba la independencia de los Estados Unidos de América. Es más, personajes que vieron en el video anterior sobre la Revolución Francesa, como el Marqués de Lafayette, había colaborado en la independencia de los Estados Unidos. Los colonos quieren gobernar sin intervención del imperio, que geográficamente estaba muy lejos. Hay que tener en cuenta que todos los blancos en las colonias británicas son jurídicamente iguales. En la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776 se explica que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto surge mucho antes que la Revolución Francesa. Si bien se conoce que la independencia de Estados Unidos tuvo 7 padres fundadores, vamos a nombrar a los principales. Thomas Jefferson es el redactor de la Declaración de Independencia. Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, acudimos al Juez Supremo del Mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones en el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas colonias. Damos a conocer solemnemente y declarar que estas colonias unidas son, y por derecho, de ser estados libres e independientes. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, promotor del ideal estadounidense, científico y político de gran relevancia, se destacó desde un principio como fuerte defensor de la independencia. Su ideología y código moral inspiraron la forma de pensar, considerablemente liberal para la época, presente en la Carta Magna de la naciente nación. Su participación durante el conflicto consistió en tareas de diplomacia, especialmente para asegurar el apoyo de Francia. George Washington, el militar que fundó una nación, posiblemente el personaje más relevante de toda la independencia, comandante en jefe del ejército continental, promotor de la independencia de las 13 colonias y el primer presidente de los Estados Unidos. George Washington se ha convertido en un símbolo para el país estadounidense y una de las figuras más representativas de su historia. El intento de ruptura por parte de las 13 colonias no sentó muy bien en Londres y se inició un traslado de tropas para reprimir cualquier apoyo a la causa independentista. El motín del té de Boston. Considerado como un precedente de la Guerra de Independencia, el motín del té fue un sabotaje realizado por un grupo de colonos de Boston que arrojó el cargamento de barcos británicos al mar. Esta acción de protesta contra los impuestos derivados del Acta del Té en 1773 acrecentó las tensiones existentes entre la colonia y la metrópolis en Inglaterra. Francia y España, que por entonces estaban enfrentadas a Gran Bretaña por el control de las colonias y sus riquezas, vieron una oportunidad irrepetible en el intento de ruptura por parte de las 13 colonias. Desde el comienzo del conflicto, ambas potencias enviaron armas, suministros, medicinas y tropas. Aunque la ayuda francesa es la que ha pasado a la historia, la española fue igual de importante y más generosa. Acá podemos volver a nombrar el importante rol del Marqués de Lafayette. Yorktown, el final de la guerra. La batalla decisiva que puso final al conflicto y entregó la victoria a las colonias. Entre septiembre y octubre de 1871, las tropas de George Washington y los generales franceses como Lafayette acorralaron y derrotaron a las fuerzas británicas. El líder británico, una vez derrotado, fingió encontrarse enfermo para no tener que ir en persona a entregar su espada a los vencedores. La primera y segunda enmienda. Las dos primeras enmiendas
añadidas al texto de la Constitución, son las más destacadas de esta flamante nación. En la primera se defiende la importancia de la libertad religiosa, de asociación, de expresión y de prensa. En la segunda queda reflejado el derecho de los estadounidenses a portar armas, una medida comprensible en el siglo XVIII, pero que hoy en día provoca acaloradas discusiones.